Ya comenzó Agustín Sancho Cubrero en acción, con ideas y visión. Si prefieres solo escuchar, en podcast te puedes quedar. En cada rincón del ciberespacio siempre encontrarás su abrazo. Suscríbete sin dudar, no cuesta nada. Soñar en YouTube o en tu aplicación, gratis siempre es la opción. Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast, en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirte a cualquiera de estas plataformas, es gratis. A continuación empezamos el programa. Muchas gracias. La década anterior a 1929 se conoció como los felices años 20. Fue una época de aparente auge económico en los Estados Unidos. Los precios de las acciones subieron a niveles nunca antes vistos, creando una ilusión de prosperidad sin fin. Mucha gente común empezó a invertir en la bolsa, a menudo con dinero prestado. Pero este optimismo generalizado escondía graves problemas en la estructura de la economía. La prosperidad no se repartía por igual. Los agricultores y algunos obreros industriales ya tenían problemas mucho antes de la crisis. Los precios agrícolas habían bajado constantemente después de la Primera Guerra Mundial, dejando a muchos agricultores con deudas. La producción industrial era alta, pero los sueldos de muchos trabajadores no subían al mismo ritmo que las ganancias de las empresas. La riqueza concentrada en pocas manos creó una economía inestable, sensible a crisis y caídas. Los países europeos todavía se estaban recuperando de la destrucción de la Primera Guerra Mundial. Los aranceles americanos hacían difícil que estos países vendieran sus productos en el mercado de Estados Unidos. Esto, a su vez, les dificultaba pagar sus deudas y comprar productos americanos. El optimismo de la época llevó a muchos a gastar más de la cuenta, creyendo que los buenos tiempos nunca acabarían. Varios factores importantes contribuyeron directamente al colapso económico de 1929. Uno de los más importantes fue la burbuja especulativa en el mercado de valores. Los precios de las acciones se habían alejado de su valor real, impulsados por un optimismo excesivo y la compra generalizada a crédito. Comprar a crédito permitía a los inversores adquirir acciones con solo un pequeño pago inicial, pidiendo prestado el resto a los corredores de bolsa. Esta práctica aumentaba tanto las ganancias como las pérdidas. Mientras los precios subían, todos parecían ganar mucho dinero. Sin embargo, esto creó un mercado muy endeudado e inestable, donde cualquier caída importante de los precios podía provocar ventas masivas y la ruina de muchísimos inversores. El optimismo de los felices años 20 se rompió de forma dramática a finales de octubre de 1929. La bolsa había mostrado señales de inestabilidad en las semanas anteriores, con varias caídas fuertes pero pasajeras. Pero el verdadero pánico empezó el jueves, 24 de octubre, conocido como el Jueves Negro. Ese día, el mercado sufrió una caída importante, lo que provocó una oleada de ventas. Importantes banqueros intentaron estabilizar el mercado juntando su dinero para comprar acciones, lo que dio un breve respiro. Pero la confianza de los inversores quedó muy afectada. La calma temporal solo era el anuncio de una tormenta aún mayor que se acercaba en el horizonte financiero. La caída de la bolsa envió ondas de choque inmediatas y devastadoras por todo el sistema bancario americano. Muchos bancos habían invertido grandes sumas en la bolsa, usando el dinero de sus clientes, o habían dado grandes préstamos a inversores que ahora no podían pagar. Al caer en picado el valor de las acciones, estos bancos sufrieron pérdidas enormes. La confianza de la gente en el sistema financiero desapareció rápidamente. Con miedo a perder sus ahorros, la gente corrió a sacar su dinero de los bancos, en lo que se conoció como pánicos bancarios. Estas retiradas masivas dejaron a los bancos sin dinero en efectivo, obligando a muchos a cerrar para siempre. La falta de un seguro federal de depósitos significaba que cuando un banco quebraba, los clientes solían perderlo todo.
La Gran Depresión causó un sufrimiento enorme a la gente común en todos los sectores de la sociedad. El desempleo alcanzó niveles catastróficos. Para 1933, se calcula que entre 13 y 15 millones de americanos no tenían trabajo, casi el 25% de los trabajadores. En algunas ciudades industriales, la tasa de desempleo era aún mayor, llegando al 50% o más. A los que lograron conservar sus empleos, a menudo les bajaron el sueldo y les redujeron las horas de trabajo. La pérdida de ingresos significó que las familias luchaban para poder comprar cosas básicas como comida, un techo y ropa. La pobreza y la falta de vivienda se extendieron por todas partes. Desalojaban a las familias de sus casas cuando ya no podían pagar el alquiler o las hipotecas. Muchos se vieron obligados a vivir en barrios de chabolas improvisados, llamados con burla Hoovervilles, por el presidente Herbert Hoover, a quien muchos culpaban de la crisis. La experiencia humana real de la Gran Depresión se entiende mejor con las palabras de quienes la vivieron. Un antiguo empresario, el señor Charles R. Walker, relató su caída. Yo tenía 32 años en 1929. Tenía un buen trabajo, esposa, 2 hijos y una casa en un barrio agradable. Entonces llegó la crisis. Mis inversiones desaparecieron. Poco después, mi empresa despidió a la mitad del personal, incluyéndome a mí. Perdimos la casa. Durante años, fuimos de un lado a otro, buscando cualquier trabajo. Una madre de Oklahoma, cuya familia tuvo que emigrar, compartió su historia de fortaleza y tristeza. Teníamos una pequeña granja, recordaba la señora Clara Hayes. Luego vino el polvo y el banco nos quitó la tierra. Metimos lo poco que teníamos en nuestra vieja camioneta Ford y nos fuimos al oeste. Nos llamaban Okis. Nos miraban con desconfianza, a veces con hostilidad. Mis hijos pasaron hambre a menudo. Vivimos en campamentos, debajo de puentes. Un joven que se hizo mayor durante la depresión, el señor Louis Banks, habló de las oportunidades perdidas y la sensación general de desesperanza. Terminé el instituto en 1932 con sueños de ir a la universidad, de ser ingeniero. Pero no había trabajo, ni dinero para la matrícula. Mi padre perdió su puesto en la fábrica. Viajé en trenes de mercancías durante un tiempo, buscando trabajo, cualquier trabajo. Veías a muchos como yo, jóvenes sin futuro. Parecía que nuestra generación estaba maldita. La Gran Depresión no se limitó a los Estados Unidos. Rápidamente se convirtió en una catástrofe económica mundial. La economía americana era la más grande e influyente del mundo en ese momento. Cuando se hundió, las consecuencias se sintieron en todo el mundo. Los bancos americanos, que habían sido grandes prestamistas para los países europeos, especialmente Alemania y Austria para las reparaciones de guerra y la reconstrucción, empezaron a exigir la devolución de sus préstamos. Esta retirada repentina de capital americano creó graves crisis financieras en Europa. Los países que dependían de la inversión y los préstamos americanos vieron cómo sus economías se reducían bruscamente, lo que llevó a quiebras bancarias y a un aumento del desempleo en todo el continente. El comercio internacional se desplomó a medida que la depresión se afianzaba. La Gran Depresión provocó un cambio fundamental en la forma de pensar sobre la teoría económica y el papel del gobierno en la sociedad. La idea dominante del laissez-faire, que defendía una mínima intervención del gobierno en la economía, quedó muy desacreditada por la gravedad y duración de la crisis. En su lugar, las ideas del economista británico John Maynard Keynes ganaron importancia. Keynes sostenía que los gobiernos debían intervenir activamente para controlar las subidas y bajadas de la economía, usando políticas fiscales y monetarias para estimular la demanda durante las crisis. Este enfoque keynesiano influyó mucho en la política económica de muchos países occidentales durante décadas después de la Segunda Guerra Mundial, dando forma a una nueva era de responsabilidad gubernamental. En los Estados Unidos, los programas del New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt representaron un cambio histórico en la política del gobierno. Estos programas buscaban dar alivio, recuperación y reforma. El New Deal introdujo reformas duraderas en el sistema financiero, como la creación de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, FDIC, por sus siglas en inglés, para proteger los depósitos bancarios y la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, por sus siglas en inglés, para regular el mercado de valores.
La Gran Depresión de 1929 es un duro recordatorio de las debilidades que existen en los sistemas económicos complejos. Sus lecciones sobre regulación financiera, desigualdad de ingresos y cooperación internacional siguen siendo muy importantes en el siglo XXI. Las burbujas especulativas, las prácticas financieras sin regulación y el efecto dominó de instituciones que se derrumban, vistos en los años 20, se han repetido en crisis financieras más recientes. Entender las causas y consecuencias de ese periodo devastador ofrece ideas cruciales tanto para los que hacen las políticas como para los ciudadanos. Una de las lecciones más duraderas es la importancia vital de una regulación y supervisión financiera sólidas. La actitud del laissez-faire hacia los mercados financieros en los años 20 permitió que prácticas peligrosas como la especulación excesiva y la compra a crédito crecieran sin control. La creación posterior de organismos reguladores y redes de seguridad, como el seguro de depósitos, fue una respuesta directa a los fallos de aquella época. Hoy en día, continúan los debates sobre el nivel y alcance adecuados de la regulación financiera, pero el recuerdo de 1929 sirve como un fuerte argumento contra la pasividad y a favor de una gestión activa de los riesgos financieros para proteger la economía en general y los ahorros de la gente común. Hasta aquí esta edición del programa de El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en formato vídeo en YouTube y para los amantes del audio, estamos en formato podcast en las principales plataformas de audio. No te olvides de suscribirse a cualquiera de estas plataformas, es gratis. También puedes compartir este programa, así me ayudas a crear más contenido. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero. En la pantalla aparece el comentario. El comentario ya comenzó. Agustín Sancho Cubero.